Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciábamos en Entrevista Venevisión, vamos a conversar con Omar Barbosa. Él es el presidente de la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por la invitación, a su orden. Bien oportuno tenerlo hoy aquí cuando finaliza el primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional y la Comisión Delegada va a discutir en primer término los anuncios económicos que hizo el presidente de la República. Vamos a comenzar por el tema del combustible. La Comisión de Finanzas ha calculado que aquel venezolano que no acudió o no ha acudido todavía al llamado Censo Nacional de Transporte y no tiene carnet de la patria va a pagarla a precios internacionales. El mismo presidente lo dijo. ¿Usted ve esto operativamente factible, que una persona según los cálculos tenga que gastar un promedio de $150 o los actuales 500 millones de bolívares al mes? Bueno, en primer lugar, creo que la preocupación principal que tienen los venezolanos que vieron a Nicolás Maduro es que él anunció que iba a poner la gasolina a precios internacionales. Todos estamos de acuerdo hace tiempo que la gasolina se estaba regalando y había que ajustarla, pero en este momento es el peor momento para hacer un ajuste no gradual, sino pasar de lo que se está haciendo ahora a precios internacionales. Es muy importante determinar cuál es el precio internacional al que se refiere Nicolás Maduro, porque por ejemplo en Colombia o en los Estados Unidos el 70% de lo que se llama el precio internacional son impuestos y el 30% es el precio real de la gasolina. Le va a aplicar Nicolás Maduro a los venezolanos en este momento en que ha caído el ingreso como ha caído y está en la crisis en que estamos, 70% de impuestos dentro del precio de la gasolina. Es una cosa que hay que definir. Sin embargo, no fue claro Maduro en cómo va a funcionar ese incremento. Vamos a esperar los detalles, pero creemos que es el peor momento. Se debe hablar de gradualidad y sobre todo de no discriminación. Eso de que el que quiera usar como legalmente es el instrumento de identificación, la cédula de identidad y no un carnet para discriminar, se le va a cobrar más que a otro. Es una manera de perseguir a quien piensa distinto y además imponerle un precio distinto a quien de los que puedan portar el carnet de la patria porque coinciden con la posición ideológica del gobierno, a pesar de que el 80% de la población rechaza la gestión de Nicolás Maduro. Ese anclaje de precios al petro, como también fue anunciado, ¿significa, como dicen algunos economistas, una solapada dolarización de la economía? Mire, eso es una manera de no decir lo que se debe decir claramente. Decir, como dijo Nicolás Maduro, que el bolívar soberano se va a anclar al petro y el petro a las monedas internacionales, está diciendo que va a dolarizar la economía sin tener dólares. Esa es la realidad. Y en segundo lugar, normalmente cuando se ancla la moneda nacional a otra moneda, se ancla una moneda internacional reputada que traiga las ventajas del buen manejo de esa moneda, de la estabilidad monetaria al país. En cambio, él está planteando atar el bolívar soberano a una moneda que emite el mismo gobierno, que no se transa, que no existe, que es inconstitucional y por tanto a lo que crea es más incertidumbre sobre el futuro de la economía. Diputado, ¿usted cree que el país está listo para la reconversión? ¿Qué implica eso de que no pueda ser posible hacer todas las operaciones bancarias del 17 al 20? El presidente del Banco Central anunció que los billetes de menor denominación a los actuales 1.000 bolívares fuertes van a salir de circulación. ¿Qué hace, por ejemplo, el transportista que tiene muchos billetes de 500? ¿Se habrá previsto que puede haber colas en los bancos para la gente que va a depositar? ¿Cómo ve usted esta implementación de la reconversión que ya está a las puertas el lunes 20? Aquí lo que le hace falta al país es la reconversión del gobierno. En vez de cambiar la política monetaria, lo que hay que cambiar el gobierno, que ha repetido errores, sigue insistiendo en ellos y no resuelve nada. La gente está muy confundida porque en medio de la crisis, en vez de ver soluciones que mejoren la producción nacional, que traigan realmente un régimen fiscal de ahorro, de estímulo al empleo, etcétera, lo que se trae una gran confusión. Todos sabemos que tomar medidas de ese tipo, si no se resuelven los problemas de fondo que están causando la hiperinflación, si no hay producción nacional, si se sigue destruyendo el país como se está destruyendo, estos nuevos billetes tendrán una vigencia de 3 o 4 meses más y entonces vendrá, si todavía Maduro está en el poder, otra nueva reconversión, inventarán otro nombre para el billete de circulación nacional. Esa es la realidad. Si no hay rectificación de fondo,
a las políticas que han causado esta grave crisis y que tiene al pueblo de Venezuela sufriendo como está sufriendo, evidentemente es un engaño más al país, además de confundirlo y tenerlo todo nervioso como está. Otro elemento que quizá antes se veía menos, que es el envío de remesas, el de divisa de personas que están fuera de Venezuela. Ahora, autorizar esa tasa de cambio a 4 millones de bolívares, ¿no sería prácticamente reconocer el mismo valor que se le da a través de estas páginas web que pretendieron dejarse fuera derogando la ley de ilícitos cambiarios? Sí, más o menos es reconocer una realidad, que todavía el paralelo está un poco por encima de eso, pero es una medida que lo que tiende es asimilar un poco el dólar oficial, el cambio oficial para la remesa, a lo que es la realidad en el mercado paralelo, tratando quizás de disminuir el mercado paralelo porque se está aproximando el dólar oficial, al cambio oficial, a lo que es el paralelo en estos momentos. Pero ese objetivo se lograra si estuviera acompañado, repito, de correcciones de fondo a la política económica, a los errores que han llevado, por ejemplo, a que este país en el año 2009 producía 2.800.000 barriles y hoy produce 1.280.000 barriles, de acuerdo a la información de la OPEP de ayer. Este país en el año 2006 tenía 40.000 millones de dólares en reserva y hoy tiene 8.600 según el Banco Central. Esas cosas, esas cifras que indican el tamaño del daño que se le ha hecho a la economía, es lo que tiene que rectificarse, de modificar a fondo la política económica para que estas otras medidas realmente pudieran tener el efecto que algunos de buena fe piensan que pudiera tener. Diputado, la posibilidad de embargo de la empresa Citgo que autorizó un juez en Estados Unidos, ¿pudiera también abrir la posibilidad de que otros acreedores de Venezuela quisieran hacer lo mismo? O sea, si Venezuela no ha pagado, utilizar el único activo que tiene el país en Estados Unidos para eso. Sí, ojalá que eso no ocurra. A todos nos duele Citgo, nos duele la riqueza nacional, y Citgo es una empresa fundamental diseñada para comercializar en el exterior los crudos pesados venezolanos. Sería una gran pérdida para el patrimonio del país ahora y para siempre. Ojalá que pudiera buscarse alguna solución, pero evidentemente si el gobierno se empeña en negar la realidad y no la afronta como es, y no habla claro con los acreedores, y no le presenta un plan al país y al mundo de cómo vamos a salir de esto, evidentemente los acreedores están nerviosos y si ven que alguien se les adelanta, pueden estar tentados a que todos ellos acudan al mismo procedimiento. Es un grave riesgo que estamos corriendo. Diputado, ¿qué papel pueden jugar las sanciones, sobre todo las de Estados Unidos, cuando no reconocen al petro como una criptomoneda válida y cuando cualquier particular o empresa que quiera negociar con Venezuela y utilizar el petro como referencia también puede ser objeto de sanciones? Va a jugar un papel fundamental. La Asamblea Nacional declaró nulo el petro y lo declaró nulo por ser inconstitucional. La Constitución y nuestra ley de hidrocarburos prohíbe dar como garantía de cualquier obligación las reservas de petróleo. Y el petro, según la versión oficial, está respaldado por la reserva X de petróleo en Venezuela. Eso es inconstitucional, eso es nulo y por tanto no tiene credibilidad. Sin embargo, de facto se va a aplicar. ¿Eso qué repercusiones traería para la economía y para el venezolano común? De facto se están haciendo todas las cosas en Venezuela. Se está fuera del orden democrático y se viola la Constitución todos los días. Hemos sustituido el Estado de Derecho por un Estado policial y estamos ante un gobierno de facto. No solamente en ese campo, sino en todos los campos de la vida nacional. Ahorita, cuando termine el primer semestre legislativo, ¿qué balance puede hacer? ¿Usted siente que los diputados cumplieron o están cumpliendo la tarea y el voto de confianza que les dieron los venezolanos cuando la mayoría opositora tomó o ganó en elecciones la Asamblea Nacional en diciembre del 2015? Yo creo que los diputados, de los cuales estoy muy orgulloso, los diputados de la Unidad Democrática, han cumplido un gran papel, que es preservar vigente, funcionando y denunciando lo que está ocurriendo en el país al único poder público legitimado por la voluntad popular que le ha quedado al país. Nosotros, sin cobrar sueldo, acosados, presos en el exterior, etcétera, estamos dando la cara por el pueblo de Venezuela en defensa de la democracia, en defensa de los valores que el país defiende y, por supuesto, estamos también sujetos a muchas críticas porque a veces las expectativas de la gente están por encima de lo que realmente son nuestras atribuciones. Pero el ejercicio de nuestras atribuciones, a pesar de haber salido una constituyente espuria, inconstitucional, violatoria de la Constitución, a competir con nosotros, nos restamos allí firmes, defendiendo la Constitución
los valores democráticos y los derechos del pueblo de Venezuela. A propósito de los diputados, quisiera pedirle un comentario acerca del resultado de la audiencia de presentación de su colega Juan Requesens, partiendo de una frase que dijo su propio abogado defensor. Él dijo textualmente: nos hicieron esperar tanto para repetir textualmente los mismos pronunciamientos del fiscal general de la República. Cuando le digo que estamos frente a un Estado policial y no a un Estado de Derecho, es porque aquí Nicolás Maduro, el supuesto fiscal, los funcionarios, dicen por televisión con cuáles pruebas van a incriminar a un dirigente político que les está haciendo oposición. Es decir, aquí no hay sumario, aquí no se respeta ninguna norma procesal. El secreto sumarial aquí lo maneja es el Ejecutivo, el gobierno. Y evidentemente lo que es importante de destacar en ese caso es que se violó la inmunidad parlamentaria del diputado Requesens. Es que lo que dice el gobierno es que fue sorprendido infraganti. Es una manera de abusar de la gente que no sabe lo que es infraganti. Infraganti es con las manos en la masa. Infraganti es cuando alguien se hace preso en el momento en que está cometiendo el delito. Resulta que Requesens lo detienen 4 días después del acontecimiento que el gobierno está señalando como causa de la detención. Y además, evidentemente, en los videos que conocimos públicamente, el diputado Requesens, que sigue siendo diputado, el diputado Requesens fue sometido a tratos crueles e inhumanos para tratar de forzarlo a que declarara contra él o contra otros diputados. Nosotros estamos denunciando en estos momentos ante el mundo, ante todos los organismos de derechos humanos del planeta, lo que ocurrió con el diputado Requesens como una demostración más de la falta de evidencia, de respeto a los derechos humanos y de respeto al Estado de Derecho en Venezuela. Los órganos correspondientes van a pedir o solicitaron ya la extradición del diputado Julio Borges. Usted que estuvo hace poco en Colombia para la toma de posesión del nuevo presidente Iván Duque, ¿qué opinión le merece esto y cómo vislumbra usted que sea la actuación de la nueva administración en Colombia frente a Venezuela? Bueno, nosotros en primer lugar le deseamos mucho éxito al presidente Duque por el bien de Colombia y por el bien de todo el continente. Y creemos que es una esperanza joven que tiene ese hermano país, que ojalá que tenga éxito y todos hacemos votos porque tenga éxito. Simplemente el gobierno de Colombia, como todos los gobiernos de Latinoamérica, que no están comprometidos con el llamado socialismo del siglo XXI, que prometió un proyecto para proteger a los desposeídos y en Venezuela se ha convertido en una fábrica de pobres, con excepción de esos gobiernos que defienden esa ideología. El resto de los gobiernos de Latinoamérica están defendiendo los valores democráticos, están defendiendo la democracia y son solidarios, tanto el de Colombia como el resto, con la lucha que el pueblo de Venezuela tiene por rescatar la vigencia de la democracia en el país. Y acerca de las denuncias que hizo el presidente sobre la vinculación de los exmandatarios Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe en lo que ocurrió en la Avenida Bolívar. Bueno, el presidente, o el llamado presidente Maduro, que para nosotros está ejerciendo ilegítimamente ese cargo, porque aunque tuvo un origen legítimo, se ilegitimó en el ejercicio del cargo, evidentemente, ha perdido mucha credibilidad, porque alguien que a cada rato denuncia un atentado, una conspiración, etcétera, vincular al expresidente Santos con eso, sin presentar ninguna prueba, por supuesto que no tiene credibilidad. Que presenten las pruebas, que presenten las pruebas. Nosotros estamos en contra de la utilización de la violencia como fórmula de resolver los problemas del país, pero no le damos carta blanca a lo que se le ocurra decir Nicolás Maduro o cualquier funcionario del gobierno, porque muchas veces han dicho cosas que no son ciertas. Diputado, es usted del Zulia y antes de despedirlo yo quisiera su comentario acerca de lo que están viviendo los pobladores de ese estado, tanto con el tema eléctrico como con el de conectividad a raíz de las restricciones del paso en el puente sobre el lago de Maracaibo. Mire, eso es producto de la incapacidad y de la corrupción que se ha sometido al Zulia y a otros pueblos de Venezuela, pero especialmente al Zulia, a un trato inhumano, sin precedentes. Para que ustedes tengan una idea de lo que ha ocurrido con la corrupción y con la incapacidad. Todo el sistema eléctrico nacional, incluyendo el GURI, antes que llegara este modelo al poder, costó 40.000 millones de dólares. Durante este proceso, llamado el socialismo del siglo XXI, supuestamente se han invertido 120.000 millones de dólares en el sistema eléctrico y estamos como estamos. Esto es producto de la incapacidad y de la corrupción. Como zuliano, protesto y acompaño a quienes hoy están marchando en el Zulia, denunciando la corrupción, la incapacidad, el maltrato y el irrespeto al pueblo del Zulia, que ha dado tanto por Venezuela y que no merece
lo que está ocurriendo cuando no lo merece el resto de Venezuela. Yo estoy convencido, quiero decir esto antes de terminar el programa, que los sufrimientos que el pueblo de Venezuela padece en estos momentos son los dolores de parto del nacimiento de una nueva Venezuela. Aquí va a venir un cambio que es la solución definitiva a los problemas que estamos viviendo. Diputado, el mapa político, cuando hoy vence el lapso para que aquellas organizaciones que así quieran pueden renovar otra vez su nómina, luego de no participar en las pasadas elecciones municipales regionales y en las del 20 de mayo. Nosotros creemos que eso es una falta de seriedad. Sí que no hay condiciones electorales, si no fuimos a las presidenciales por todo lo que está ocurriendo con el sistema electoral, nosotros nos vamos a ir otra vez a volver a hacer firmas, a volver a hacer call. Cuando ellos a medianoche legalizan el partido que quieran, no nos van a poner a nosotros a repetir ese espectáculo. Nosotros no creemos que este es un poder electoral que realmente cumple con sus responsabilidades de manera independiente y por tanto no vamos a seguir sometiendo a esas decisiones arbitrarias. ¿A los comicios entonces del 9 de diciembre no iría la oposición o algunos partidos? En las condiciones en que se celebró la elección del 20 de mayo, mi opinión personal, nosotros no debemos participar en un disfraz de elecciones. Nosotros queremos elecciones de verdad, elecciones con otro árbitro electoral, elecciones con observación internacional, elecciones con vigencia de las leyes electorales, de los reglamentos electorales, donde todas las partes tengamos la misma posibilidad. Nosotros creemos en las elecciones, creemos en el voto. Lo que no creemos es en esa farsa que ellos llaman elecciones y que no es otra cosa que un truco más para tratar de preservar el poder en contra de la voluntad de la gran mayoría de los venezolanos. Diputado, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Encantado de estar con usted.